Pues ahora vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 60. Salmo 60. Dice así, pues, la palabra del Señor al músico principal sobre Susán Edut, Mictam de David, para enseñar. Cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram Soba y volvió Joab, hirió a Edom en el Valle de la Sal a 12.000. Y dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la abriste, sanas sus grietas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo duras cosas, nos hiciste ver vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera para que alcen por la verdad, Selah. Para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyenos. Dios habló en su santuario. Yo me alegraré. Repartiré a Siquem. Mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, y mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Regocíjate sobre mí, oh Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la salvación que viene del hombre. Con Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Pues hemos leído este salmo de David, de nuevo, que esta vez pues escribió siendo ya rey. Hemos estado viendo los salmos anteriores que él había compuesto en los tiempos estando Saúl con vida, cuando estaba pues siendo perseguido, proscrito. Y ahora pues vemos aquí este salmo que está situado y está escrito entonces cuando David ya era rey y avanzaba victorioso ante todos sus enemigos. Entonces este título nos da una indicación bien precisa, ¿verdad? Nos dice, el músico principal, como tantos otros, es el que va a dirigir el canto de este salmo. Y después dice sobre Susán Edut, en las versiones más actuales, en las 60, etc. Está esto traducido Susán, lirios, y Edut, testimonio. Entonces aquí está transliterado, y pues hecho como una sola palabra o expresión. Susán Edut, los lirios, el testimonio. Tan de David para enseñar, ¿no? Lo sitúa cuando está, dice, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba y volvió Joab e hirió a Edom en el Valle de la Sal 12.000 hombres. Entonces este título nos da esta indicación que podemos verlo, ¿no? Nos encontramos en 2 de Samuel en el capítulo 8, también pasajes, ¿no? Pero para empezar aquí en 2 de Samuel capítulo 8 podemos leer ahí versículo 3. Capítulo justo después de ese capítulo tan importante, el capítulo 7 de 2 de Samuel, que es el pacto de Dios con David, ¿no? Entonces, después de esto, de este pacto que hizo Dios con David, ¿no? Pues vemos aquí, podemos leer del versículo 1 también. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió y tomó a Metec Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributos. Asimismo dice, derrotó David a Hadad-Ezer.
a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates, ¿no? Entonces vemos, es el rey de Soba, y aquí también entonces lo encontramos en el título del Salmo 60, cuando dice contra Aram, que es otra palabra, bueno, la palabra en hebreo para Siria, ¿no? Siria de Soba, y aquí también Soba. Y continúa, tomó David de ellos 1700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie, desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficiente para 100 carros. Vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David también hirió a los sirios a 22.000 hombres. Pasó luego guarnición en Siria, de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos a David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. También podemos ver pues, en el versículo 13, cuando dice: así ganó David fama, cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal. Vemos aquí la referencia del título del Salmo 60, ¿no? Dice que volvió Joab e hirió a Edom en el Valle de la Sal a 12.000. Y dice, pues, continúa también diciendo: todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. En Primera Reyes también, el versículo 11, podemos leer ahí del versículo 15 al 18, cuando dice: porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar a los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab, y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom, Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Entonces vemos aquí, se nos está hablando de esta campaña de Joab en Edom, y se nos dice pues que estuvo 6 meses para acabar con el sexo o con el género masculino en Edom. También en Primera de Crónicas, en el capítulo 18 y versículo 12, Primera de Crónicas 18, y leemos: además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el Valle de la Sal a 18.000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David por donde quiera que iba. Entonces, bueno, hemos visto estos 3 pasajes juntamente con el Salmo 60, y pues como hemos visto hay también pequeños detalles, ¿no?, entre cada pasaje, seguramente pues porque esto provenía de distintas fuentes, ¿no?, históricas, que pues bueno, pues que se reflejaron en un libro histórico o en las crónicas, ¿no? Por ejemplo, pues el papel de Joab, ¿no? En uno pues se le atribuye a Joab y en otro a Abisai, o que en otro se nos especifica que estuvo en Edom a 6 meses Joab. Entonces, bueno, todas estas cosas que hacen las delicias, ¿no?, a los críticos liberales para poner en cuestionar la veracidad de la Biblia, pues no hemos de verlo como no hemos de negarlo, que está ahí, porque está ahí en la Biblia, y tampoco es hacer un favor a la palabra de Dios, ¿no?, por negarlo. Está ahí, pero estos detalles que vemos aquí son complementarios. Esa es la cuestión. Son complementarios, puesto que no se están contradiciendo, ¿no?, el uno al otro. Y bien, pues entonces, volviendo aquí al Salmo 60, vemos que se trata de un salmo que habla de, bueno, se enmarca en esta campaña, dice, victoriosa
David salía victorioso a donde quiera que iba porque Dios le daba la victoria. Bien. Entonces, la gran sorpresa entonces aquí en el Salmo 60 es esta, ¿no? Que el Salmo 60 comienza con una lamentación. Comienza con una lamentación diciendo: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, no has salido con nuestros ejércitos, ¿no? Bien, pues entonces esta es la cuestión. ¿Cómo ver esto, no? Hubo tal vez una derrota previa que no habla, que no dice los textos históricos, o se trata más bien del punto de partida cuando David y el pueblo de Israel ora a Dios antes de salir a la campaña. Entonces no se puede hablar de una manera rotunda o taxativa en ese sentido. Sobre todo pienso yo en que haya habido una derrota previa, no lo dice la palabra de Dios, podría haberlo sido, pero creo que en todo caso este Salmo del 60 nos está guiando a que lo leamos así, de esta manera. Es decir, que antes de la victoria, pues hubo esta lamentación del pueblo. Vemos que la actitud es totalmente contraria a la del triunfalismo, ¿no? A la del triunfalismo, por ejemplo, cuando Israel, en los tiempos de Elí, fueron a pelear con los filisteos y hicieron traer el arca, porque estando el arca con ellos, sí o sí ellos iban a tener que vencer siempre. Este triunfalismo que les costó bien caro. O como cuando el pueblo también, con una actitud parecida, cuando en los tiempos de Moisés, pues tuvieron que dar media vuelta por orden de Dios, se empeñaron en atacar a Jai y fueron derrotados, ¿no? Entonces el triunfalismo es un gran enemigo, un gran peligro para nosotros, ¿no? De hacer las cosas pues con una actitud de prepotencia o de arrogancia, sin haber puesto primero verdaderamente a Dios en nuestra situación. Entonces este salmo nos presenta esta proeza que hizo el pueblo de Israel, pero que lo leamos de una manera distinta, como pasando de la lamentación al júbilo, de la lamentación por la derrota al júbilo por la victoria. Pero es una victoria que Dios da cuando tenemos también la correcta actitud y emprendemos las acciones con la correcta actitud para con Dios. Y es así en la vida del cristiano individual y también así en la vida de la iglesia y esto también hoy en día. Bien, pues como vemos esto en este salmo, pues podemos ver que en este salmo está compuesto sobre todo por 3 estrofas hasta el versículo 5, la primera. Podemos ver aquí cómo se pasa de la lamentación a una creciente esperanza en Dios. Los versículos del 6 al 8, la segunda estrofa, nos habla de esta certeza en Dios y en sus promesas. Y la tercera estrofa, del versículo 9 hasta el final, versículo 12,
es entonces esta sí, digamos, puesta en marcha, esta puesta en marcha, esta avanzar, ¿no?, hacia los objetivos y pues ir en campaña, ¿no?, a la guerra en el nombre del Señor. Pues es lo que vamos a considerar con su ayuda. Primeramente entonces esta primera estrofa hasta el versículo 5, que comienza diciendo: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuelve a nosotros. Si Dios los ha desechado, es por lo tanto por la infidelidad del pueblo, y es porque el pueblo lo había desechado primeramente a él. ¿Y cómo lo había desechado? Pues dejando a un lado su palabra. Este verbo desechar es algo que lo encontramos muy a menudo en los salmos. Lo hemos cantado también en el Salmo 44, en el versículo 10, cuando dice, el versículo 9: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y nos sales con nuestros ejércitos. O en el Salmo también 43, en versículo 2: pues tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? Desechar, rechazar. Y entonces, bueno, vemos que en versículo 2 sigue diciendo: hiciste temblar la tierra, la abriste. El terremoto del que nos habla el Salmo 18, para la ayuda, para el socorro de David que ora, pues aquí es también una señal de juicio para el pueblo. Sana sus grietas, porque titubea, porque tiembla. Dice: has hecho ver a tu pueblo cosas duras, ¿no?, como cantamos en el Salmo, durezas, ¿no?, literalmente. O sea, no hiciste vivir vino de aturdimiento. Es la idea seguramente de aturdido por efectos del vino. Y esto, por lo tanto, como una muestra de la ira de Dios. De la ira de Dios. Y la imagen, por lo tanto, de derramar la copa de la ira, o que los impíos beberán de la copa de la ira, es algo común en los Salmos y también en el Apocalipsis, por ejemplo. Entonces vemos que aquí abunda en esta idea que Dios lo había dejado. Y bueno, pues miremos en los libros históricos. David era el rey que era conforme al corazón de Dios. Él había pues hecho ese pacto en segunda de Samuel 7, en el que Dios había dicho que si sus hijos pues andaban conforme a sus leyes, la casa de David iba a permanecer para siempre. El reinado de David no era dado a la idolatría como sus sucesores después. Entonces vemos que si esto es así, vemos que si esto es así en el tiempo de David, en su reinado, pues lo que hemos nosotros de recibir, hemos de aprender para nosotros, que cuando tenemos nosotros pues a lo mejor reveses, cuando nosotros pues hacemos algo y lo emprendemos, ¿no?, y no nos sale al principio bien, hemos de examinarnos nosotros. Hemos de ver si realmente es que Dios no se ha agradado de algo nuestro, de algo que hayamos hecho. Examinar nuestros caminos. No vaya a ser que pues hemos cogido un camino que no agrada al Señor. Hemos de estar, por lo tanto, abiertos a considerar esto,
a no dar por sentado que nosotros, por el hecho de ser cristianos, por el ser del pueblo de Dios, siempre nos ha de salir bien las cosas, o que Dios siempre ha de apoyar todo lo que nosotros hagamos o digamos. Entonces esto es, creo, algo a retener. Y también pues vemos que, habiendo dicho esto, esta es entonces la actitud inicial, pero hay un movimiento en todo este salmo, y a continuación del versículo 4 pues se va abriendo camino entonces a la esperanza, porque dice: has dado a los que te temen bandera, que alcen por la verdad. Selah. Con todo y con eso, el pueblo es el pueblo del Señor. Con todo y con eso, Él está haciendo las guerras, las batallas para el Señor. Con todo y con eso vemos que Dios le ha dado, dice, la bandera, le ha dado el estandarte, le ha dado el pendón del pueblo de Dios en las batallas contra los enemigos. Entonces vemos que está reafirmando con todo y con eso la pertenencia del pueblo al Señor, la identidad del pueblo como pueblo de Dios. Y esto es algo también a retener, a no olvidar, que hemos de tener siempre presente quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros como creyentes, como cristianos, como iglesia del Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿De parte de quién estamos en la vida? ¿De parte de Dios o de parte del mundo? Quien se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si somos amigos de Dios, bueno, pues estamos enfrentados al mundo, pero somos amigos de Dios. Entonces también esto es algo a tener en cuenta. Y Dios ha dado a su pueblo esta bandera para que el pueblo la levante delante de todos sus enemigos. Hemos leído en 1 de Timoteo capítulo 3, la iglesia es la columna y el sostén de la verdad. Él le ha dado los oráculos, Él le ha dado la predicación del misterio que ha estado oculto, ¿no? Ha estado oculto por siglos, por edades, pero que ahora se ha dado a conocer por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo para la obediencia a la fe a todas las naciones. Todas las naciones, por lo tanto, han de recibir este Evangelio, esta palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo, al ascender a los cielos, Él asimismo dio mandamiento a los apóstoles y con ellos a la iglesia, a que estemos predicando, enseñando a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Y he aquí, Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Él nos ha dado a nosotros también un estandarte, una bandera, un pendón, y que hemos de levantar y no hemos de claudicar nunca. Dice pues que lo ha dado ese pendón a los que lo temen, a los que lo tienen siempre presente, a los que allí donde están o donde van tienen ese pensamiento para el Señor y su grandeza, porque Él es omnipresente y nada se puede esconder de su vista, como nos dice el Salmo 139. Para entonces dice que ellos, los que te temen, alcen por la verdad de Dios y de su palabra. Pues entonces esta es la transición hasta llegar también al versículo 5, que concluye esta primera estrofa con esta oración: para que se libren tus amados, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y óyenos. Lo principal entonces es que son amados por el Señor, que ellos son amados por el Señor, que el Señor los ha amado desde antes de la fundación del mundo, ya pensó en ellos, son por lo tanto su especial tesoro y propiedad.
entre todos los reinos de la tierra. Un amor especial, particular, único, que Dios deposita en los suyos solamente. Pues vemos, ¿no? Este es el punto de partida y creo que es la actitud que hay que tener. Es mejor esto que, ya digo, la de Israel en los tiempos de Elí, de los hijos de Elí cuando fueron a la batalla. Mejor humillar su espíritu para buscar debidamente el rostro del Señor. Pero esto, vemos, nos ha de conducir al siguiente paso, y es entonces centrarnos en Dios y en sus promesas. Esta segunda estrofa del versículo 6 al 8, cuando dice Dios habló en su santuario, Dios habló entonces en su santo templo, simbolizando por lo tanto la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios habló, Dios ha hablado, Dios ha dado su palabra. Dice, yo me alegraré. Y esto es entonces una frase que liga con lo que encontramos en otros salmos, por ejemplo en el salmo anterior, el salmo 59, en el versículo 8, cuando dice que Dios se alegra. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, se ríe de los enemigos. O en el salmo 2, ¿verdad? Que el que mora en los cielos se reirá de las conspiraciones de las naciones. Entonces vemos, Dios se alegra enfrente o acerca de también, bueno, primeramente su pueblo se regocija en él y también pues se ríe frente al enemigo. Dios habló en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem, mediré el valle de Sucot. Son pues puntos de la geografía de Israel. Siquem era pues una ciudad en las montañas del norte, en las montañas de Efraín. Sucot, bueno, pues es al otro lado del Jordán, la Transjordania, cerca del torrente o del arroyo de Jaboc. Vemos en Génesis capítulo 33 versículo 17 que precisamente pues lo fue hecho por Jacob, 33:17, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar a Sucot, o cabañas, ¿no? Siquem, por otra parte, lo vemos en el libro de los jueces, y es también lugar de Abimelech, ¿no? Si mal no me recuerdo, y de todo lo que se nos dice allí. Bien, pues entonces son territorios de Israel, y continúa en el versículo 7 hablando de Galaad. Mío es Galaad, mío es Manasés, ¿no? Galaad también es la Transjordania, mío es Manasés, una de las tribus también del norte. Efraín también es la fortaleza de mi cabeza, y Judá es mi legislador. Está por lo tanto abarcando tanto a las tribus del norte, a las tribus del sur. En aquel tiempo no se había, por lo tanto, todavía producido el cisma, la división, ¿no? El pueblo de Dios aquí está abarcando a todas las tribus, tanto de este lado del Jordán como del otro lado del Jordán, las del norte como las del sur. Es el pueblo de Dios, está reiterando esto, que es su pueblo, es mío, es mío, es mío. Y después vemos, Efraín dice es la fortaleza de mi cabeza, y Judá es mi legislador. Siempre entonces este énfasis en la propiedad del Señor. Bien, después el versículo 6, 8 y 9, pues entonces está hablando de los enemigos. Moab, la vasija para lavarme. Edom, sobre Edom echaré mi calzado. Regocíjate sobre mí, oh Filistea. Vemos de estas expresiones también entre de desprecio por un lado
pero también por otro lado pues sí, de esa risa o burla del Señor, porque dice la vasija para lavarme, ¿no? O también echar mi calzado sobre Edom, en Filistea, regocíjate sobre mí, como diciendo, bueno, pues si te has de reír, ¿no?, de tu pueblo, pues a ver si lo consigues riéndote de mí, a ver qué vas a conseguir tú enfrentándote o riéndote de mí. Bien, pues esto es lo que dijo Dios en su santuario, y bueno, pues podemos verlo esto como una respuesta de Dios a la oración del pueblo. Fue una respuesta por oráculo del Señor, o fue simplemente un recordar las promesas que Dios había dado a su pueblo. Lo que está detrás de estas palabras, en todo caso, de una manera o de otra, son las promesas que Dios ha dado, que Dios adoptó al pueblo, que son hijos de Él, que bueno, pues cada tribu es suya. Son las promesas, son las bendiciones que dio pues a Jacob, a sus hijos, en Génesis capítulo 49. Son las bendiciones que renovó Moisés en Deuteronomio capítulo 33. Entonces vemos, son palabras que Dios ha dado a su pueblo, a cada tribu, recordando que son suyos, porque Dios los ha adoptado, que son su propiedad particular. Entonces esto es lo que da esta tremenda certeza al pueblo, porque ya no es entonces confiar en que si tenemos más carros nosotros, o somos más diestros en la batalla, o si somos más valientes o no. Es Dios el que hace la diferencia. Somos el pueblo de Dios y Dios está con nosotros. Y Dios promete, por lo tanto, dominar y el sometimiento de los enemigos al pueblo de Dios. Y las promesas de Dios no se pueden anular. Las promesas de Dios son inquebrantables, porque Dios es el sí y el amén de las promesas de Dios. Porque Cristo, porque Jesús es el fiador de las promesas de Dios. Porque Él, que ha cumplido toda justicia, pues entonces ha cumplido el pacto, y estas promesas del pacto son fieles y verdaderas. Y de esta manera siempre podemos entonces apoyarnos en ella. Y si lo hacemos, entonces estamos honrando a Dios, porque le estamos pues tomando en su palabra, dándolo como fiel y como verídico en todo lo que ha dicho. Y esto honra a Dios. Y Dios, por lo tanto, también lo premia y lo recompensa. Y bien, pues entonces la tercera parte, la tercera estrofa de este salmo, vemos que ya cambia, porque es ya no hay lamentación, y ahora el pueblo pues se queda mirando hacia adelante al objetivo que tiene que hacer. Dice: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? La ciudad fortificada que aparece también a veces en los salmos, en el Salmo 31, versículo 21. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Esta ciudad fortificada, por tanto, que es el símbolo también de la presencia y de la protección de Dios. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? Y en este caso, pues vemos, está hablando de tomar la toma de Edom. ¿Quién me guiará hasta Edom? Dice: ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado?
tú el que nos habías desechado por esta verdad de tus promesas, ¿no has de salir, por lo tanto, también con nosotros? Tú que nos habías dejado, ¿no saldrás ahora también con nuestros ejércitos? Y entonces ora al Señor: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la salvación que viene del hombre. Aquí entonces vemos ahí una cosa que se desecha, la ayuda del hombre, y otra cosa a la cual uno se adhiere, al Señor y la ayuda que viene de Él. Danos socorro. El socorro, la ayuda tiene que venir de ti, porque la ayuda del hombre es vana, no sirve. Pero si nos viene tu ayuda, es la ayuda del Todopoderoso, del Omnipotente Dios, el Dios vivo, y que llama a lo que es a lo que no es como si fuera, nos dice Romanos 4. El que hace proezas, porque es el Dios vivo, el que hace maravillas. Y entonces nosotros, en su nombre, podemos salir. Dice: con Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Nosotros salimos a la batalla, pero si vamos a hacer nosotros proezas es porque Dios está con nosotros y nos da la victoria frente a los enemigos. Y este es el punto excelente de este salmo, ¿verdad? En el cual se pasa, como hemos visto, de este abatimiento, de la lamentación, a esta creciente esperanza en que Dios nos va a socorrer, a esta certeza en Dios y en sus promesas, y al final, ¿qué? Ponernos en marcha. Ponernos en marcha. ¿Qué es lo que prueba que realmente se confía en el Señor? Una cosa es decir que se confía en el Señor, ¿verdad? Y otra cosa es confiar verdaderamente en el Señor. Y una cosa también es confiar en el Señor, digamos, teóricamente, de que Él nos puede ayudar. Y otra cosa es salir en marcha, tomando al Señor, poniendo al Señor delante para que Él nos ayude. Esta es una cosa que hace una enorme diferencia. El decir que se confía en el Señor a verdaderamente confiar. O confiar teóricamente a salir confiando en Él. Entonces, esto es la única manera de ver a Dios obrar, porque de esta manera nos hemos puesto en una situación en la que Dios nos va a ayudar. Nos hemos puesto en una situación en la que no buscamos la ayuda de los hombres o nuestra propia ayuda, como dice el Salmo 44. No me ha de salvar mi espada, no me ha de salvar mi fuerza, no me ha de salvar pues aquí mis capacidades, no ha de ser algo mío, no ha de ser algo para mi gloria, no ha de ser algo para mi honor. Ha de ser, por lo tanto, para que Dios sea conocido y para que Dios sea honrado. Y esa es la manera de hacer proezas en el Señor. Esa es la manera como salió David frente al gigante, invocando el nombre del Señor. Y Dios le dio la victoria. Esa es la manera con la que, pues, en el Antiguo Testamento se hicieron, pues, grandes proezas y se pusieron en fuga a ejércitos, pues, innumerables como la arena del mar, y lo leemos en los relatos del rey Asa, o en otros tantos otros lugares del Antiguo Testamento. Es la manera que vemos en el Nuevo Testamento también, cómo el Señor hizo proezas en el tiempo de los apóstoles, de pasar de un puñado de hombres en Jerusalén, cuando el Señor fue tomado y recibido arriba en gloria, hasta vemos al final del libro de los Hechos, o vemos al final del Nuevo Testamento, que había cubierto todo el Mediterráneo, todo el mundo de aquel entonces conocido y habitado, llegando, pues, incluso, pues, vemos los planes de Pablo de visitar España, cubriendo, por lo tanto, todo el mundo de las iglesias. Vemos esto, que ha sido la constante en estos 2000 años también, que el Señor ha dado expansión a
la Iglesia, que ha dado expansión a su evangelio, que ha dado pues convertidos al nombre de Cristo, que han venido pues a doblar sus rodillas delante de Él. Hemos, por lo tanto, de como Iglesia tener esto presente, ¿verdad? Para pasar de posibles derrotas que hayan podido haber o a la victoria futura, o simplemente, ¿no?, ir a la victoria como si hubiéramos sido derrotados anteriormente, para apoyarnos solamente en Dios y en sus promesas. Dios puede hacer grandes proezas todavía por su pueblo. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13. Él sigue siendo nuestro ayudador. Él no se duerme. Él no se duerme, como nos dice el Salmo, no aquí, que Él no se dormirá, el que guarda a Israel. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, también en nuestros retos, en nuestros desafíos, en nuestros problemas que podemos tener individualmente, creyentes, pues hemos de apoyarnos en el Señor. El Señor no va a defraudar a todo aquel que así lo hace. No defrauda, no es hombre para que mienta, y ni lo hará. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.